Hola, me llamo Fernando, tengo 36 años, soy de Ciudad de México y durante casi 10 años trabajé como socorrista en distintas albercas públicas de la capital, antes de dedicarme por completo a la exploración urbana los fines de semana. Esto que les voy a contar me pasó hace 3 años, una madrugada de octubre, dentro de las ruinas del balneario Atlantis, mejor conocido como El Rollo, en la segunda sección de Chapultepec, y todavía hoy no logro dormir tranquilo pensando en lo que saqué de ahí adentro sin darme cuenta. Salté la barda perimetral pasada la medianoche, con mi cámara, mi linterna y la certeza absoluta de que era solo un parque acuático abandonado más, de esos que había recorrido decenas de veces sin ningún problema. Avancé entre toboganes cubiertos de enredaderas y albercas completamente secas hasta que llegué a la más profunda de todas, y ahí en el fondo, sobre una capa gruesa de lodo negro que no debería de estar húmeda después de tantos años sin agua, encontré una huella fresca, palmeada, del tamaño de un brazo humano completo, que se dirigía directamente hacia la boca del tobogán en espiral que tenía justo detrás de mí. Me quedé ahí parado, con la linterna temblando en la mano, siguiendo esa huella palmeada con la mirada hasta que se perdía dentro de la boca oscura del tobogán, y en ese momento algo dentro de mí, algo mucho más viejo que el miedo racional, me gritó que debía salir de ahí de inmediato. No le hice caso. Seguí grabando, porque en ese momento todavía pensaba que se trataba de algún animal, tal vez un tejón o un mapache grande que hubiera hecho su madriguera entre los escombros del parque. Nunca imaginé que esa noche terminaría corriendo por mi vida dentro de un lugar que llevaba 2 décadas completamente seco. El Rollo cerró sus puertas a mediados de los años 2000, después de casi 2 décadas, siendo uno de los balnearios más visitados del poniente de la ciudad, con toboganes gigantes, una alberca de olas y una zona de juegos acuáticos que en su momento se anunciaba como la más grande de Latinoamérica. Oficialmente cerró por problemas económicos y de mantenimiento. Extraoficialmente, entre extrabajadores del lugar circula una versión muy distinta, una que casi nadie repite en voz alta. Y esa noche entendí por qué. Bajé por una rampa lateral hasta la alberca principal, la más grande de todo el complejo, con paredes descarapeladas y un grafiti descolorido que aún dejaba ver la silueta de un delfín pintado décadas atrás. El fondo estaba cubierto por ese lodo negro y espeso que mencioné, algo completamente fuera de lugar en una alberca que llevaba 20 años, sin una sola gota de agua corriendo por sus tuberías. Cuando iluminé con la linterna, el lodo brillaba, se veía muy hidratado, como si obtuviera humedad de algún otro lado. Caminé hacia el centro para grabar un plano general, y fue justo ahí cuando mi bota se hundió más de lo normal, como si el fondo real de la alberca estuviera varios centímetros más abajo de lo que el lodo dejaba ver. Al sacar el pie, escuché un sonido húmedo, un gorgoteo grave que no venía de mis botas, sino de algún punto detrás de mí, cerca de la boca del tobogán en espiral que subía hasta perderse en la oscuridad. Alrededor mío, toda la estructura del balneario se alzaba como un esqueleto oxidado contra el cielo nublado de esa madrugada, gradas vacías donde alguna vez se acomodaron cientos de familias, una torre de clavados con la pintura completamente descarapelada y al fondo la silueta enorme del tobogán en espiral, tan alto que su punta más elevada se perdía entre las copas de los árboles del bosque. El lugar entero olía a moho y a metal oxidado, un olor que ya me era familiar de tantas exploraciones anteriores, pero esa noche había algo más debajo de ese olor, algo orgánico y pesado que se pegaba a la garganta con cada respiración. Pero esto no fue lo peor de esa madrugada. Me giré de inmediato, apuntando la linterna hacia el tobogán, y no vi absolutamente nada, solo el tubo de fibra de vidrio cuarteado,
con manchas de humedad que dibujaban formas irregulares en las paredes. Decidí que había sido mi imaginación, producto del cansancio y de tantas horas caminando entre ruinas, así que seguí grabando, avanzando hacia la torre de salvavidas que aún conservaba su silla elevada, oxidada por completo. Fue entonces cuando noté algo que no había visto al entrar. Sobre el asiento de esa torre, alguien o algo había dejado un salvavidas de espuma, de esos circulares con una cuerda alrededor, completamente cubierto de un moho negro que parecía haberlo consumido desde adentro. Me acerqué a fotografiarlo y el olor me golpeó de golpe, un olor a cloro podrido mezclado con algo orgánico, como carne que lleva demasiado tiempo bajo el agua estancada. Al tomar la primera fotografía, el flash de mi cámara reveló algo que a simple vista no había notado. La cuerda del salvavidas no colgaba suelta, sino que estaba tensa, como si alguien la hubiera jalado desde abajo, desde el interior de la torre misma, y anudado con fuerza alrededor de la estructura metálica de la silla. Bajé la cámara despacio y miré hacia el hueco oscuro que quedaba debajo del asiento del salvavidas, un espacio angosto donde apenas cabría un cuerpo pequeño encogido. No vi nada ahí dentro, pero sentí, con una certeza que no puedo explicar del todo, que algo me estaba devolviendo la mirada desde esa oscuridad, algo que llevaba ya un buen rato, observándome moverse por toda la alberca sin que yo lo notara. El gorgoteo volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca, casi pegado a mi nuca, y cuando volteé la linterna hacia el fondo de la alberca de nuevo, el lodo negro ya no estaba quieto. Se movía en ondas concéntricas, como si algo grande se hubiera sumergido justo bajo esa capa espesa hacía apenas un instante, dejando atrás solo el eco de ese sonido que no correspondía a ningún animal que yo conociera. Y ahí fue cuando entendí que no estaba solo dentro de ese balneario y que esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo parado. Antes de seguir con lo que viví esa madrugada, necesito contarles algo que confirmé después, hablando con un ex trabajador jubilado del balneario que localicé gracias a un grupo de exalumnos del lugar en redes sociales. Según él, en 1998 ocurrió un accidente que la administración nunca reportó de manera oficial. Un niño de apenas 9 años se sumergió en la boca del tobogán en espiral durante una tarde de saturación total, con más de 2.000 personas dentro del parque, y simplemente nunca volvió a salir por el otro extremo. Buscaron durante horas, vaciaron parcialmente la alberca receptora, revisaron cada rincón de las tuberías internas del tobogán y no encontraron absolutamente nada, ni un solo rastro del niño, como si el agua misma se lo hubiera tragado por completo sin dejar evidencia. Los padres denunciaron, exigieron respuestas y la empresa terminó pagando una indemnización silenciosa a cambio de que la familia no hablara más del tema con la prensa. Pero entre los socorristas de esa época quedó una versión distinta, una que se contaban entre ellos en voz baja durante los turnos nocturnos, que desde ese día algo se quedó viviendo en el sistema de tuberías del balneario, algo que se alimentaba del silencio del agua estancada y que salía únicamente cuando el lugar quedaba completamente vacío y a oscuras. El ex trabajador jubilado me contó también que, meses después del accidente, dos vigilantes nocturnos renunciaron el mismo fin de semana, sin dar ninguna explicación a la gerencia, y que uno de ellos, ya bastante mayor, cuando hablé con él por videollamada, apenas aceptó contarme que había visto algo arrastrarse fuera de la boca del tobogán poco antes del amanecer, algo que se movía como un niño gateando, pero con las proporciones completamente equivocadas. Después de esa noche, nunca más volvió a aceptar un turno solo dentro del parque y renunció apenas pudo conseguir otro trabajo. Ninguno de los dos vigilantes volvió jamás a poner un pie cerca de esa zona del balneario, ni siquiera durante el día, y esa madrugada dentro de esa alberca
Sin una sola gota de agua, yo estaba comprobando con mi propio cuerpo que esa historia no era ningún invento de guardias aburridos. El lodo dejó de moverse de golpe y un silencio pesado cayó sobre toda la alberca, un silencio tan denso que hasta el viento entre los árboles de Chapultepec pareció detenerse por completo. Retrocedí despacio hacia la escalera de salida más cercana, sin dejar de apuntar la linterna hacia la boca oscura del tobogán en espiral, y fue justo entonces cuando la vi asomarse. Una cabeza gris verdosa, arrugada como piel, que ha pasado demasiado tiempo sumergida en agua sucia, se inclinó hacia afuera desde la oscuridad del tubo, en un ángulo que ningún cuello humano podría sostener sin quebrarse. No tenía pupilas, solo dos cuencas completamente blancas que reflejaban mi propia linterna como si fueran de vidrio esmerilado, y su boca, cuando se abrió, lo hizo mucho más de lo que cualquier mandíbula que yo hubiera visto, dejando escurrir un chorro de agua negra y espesa directo sobre el lodo del fondo. Salió arrastrándose sobre brazos desproporcionadamente largos, terminados en dedos palmeados con uñas rotas y ennegrecidas, dejando tras de sí un rastro húmedo y oscuro sobre el concreto agrietado, exactamente igual al que había fotografiado minutos antes sin entender de qué se trataba. No caminaba, se deslizaba, como si su cuerpo entero recordara todavía la forma de moverse dentro del agua, aunque llevara 20 años, atrapado en un lugar completamente seco. Y ese gorgoteo que había escuchado antes no era un sonido cualquiera, era su forma de respirar, de intentar hablar con una garganta que parecía llena de agua estancada hasta el borde. Por un instante, apenas 2 o 3 segundos que se sintieron eternos, esa cosa se detuvo por completo y ladeó la cabeza todavía más, hasta un ángulo que me obligó a apartar la vista, y de su garganta salió un sonido distinto al gorgoteo anterior, algo que se parecía escalofriantemente a una risa infantil deformada, alargada y quebrada, como si alguien hubiera intentado grabar la risa de un niño y reproducirla después a la mitad de velocidad dentro de una tubería llena de agua. Ese sonido, más que cualquier otra cosa que vi esa noche, fue lo que me hizo reaccionar y correr con todas mis fuerzas. Corrí hacia la escalera más cercana, sin pensarlo 2 veces, sintiendo cómo esa cosa se impulsaba detrás de mí con una velocidad que no debería ser posible para algo que se arrastraba de esa manera. Alcancé el borde de la alberca justo 15 centímetros, antes que uno de esos dedos palmeados cerrara el aire donde había estado mi tobillo un segundo antes, y trepé por el óxido de una escalera que crujía bajo mi peso, convencido de que en cualquier momento cedería por completo bajo los dos. Bajé del borde de la alberca a toda velocidad, buscando el camino más corto hacia la barda perimetral, cuando mi pie se atoró de golpe contra una vieja silla salvavidas de metal, tirada boca abajo entre la maleza desde hacía quién sabe cuántos años. Caí de bruces sobre el concreto agrietado, sintiendo cómo la cámara se me resbalaba de las manos y salía disparada varios metros más allá, perdiéndose entre unos matorrales secos junto a lo que quedaba de una regadera exterior. Por un segundo, apenas un segundo, alcancé a pensar en gatear hacia donde había caído para recuperarla, pero el gorgoteo se escuchó de nuevo, esta vez mezclado con esa risa infantil deformada, mucho más cerca de lo que cualquier cosa debería estar detrás de mí, y entendí con una claridad absoluta que si perdía uno solo de esos segundos buscando entre la oscuridad, no iba a salir de ahí para contarlo. Me levanté de un salto, con las rodillas ardiendo por el raspón, y corrí sin voltear ni una sola vez hacia atrás, dejando la cámara donde había caído. Salté la barda de regreso hacia la calle con las manos temblando y el corazón golpeándome el pecho con una fuerza que dolía físicamente, y no me detuve a correr hasta llegar a mi auto, varias cuadras más adelante. Ahí adentro, con el seguro puesto y las luces del tablero como único consuelo, entendí que jamás volvería a poner un pie cerca de esa barda para buscar mi cámara.
sin importar cuánto me hubiera costado, y que lo único que me traía conmigo esa madrugada era el recuerdo exacto de esas huellas palmeadas rodeándome en círculo dentro del lodo, y la certeza de que algo, dentro de esa oscuridad, me había estado observando desde mucho antes de que yo escuchara el primer gorgoteo. Desde esa noche, cada vez que me baño y dejo correr el agua caliente demasiado tiempo dentro de una regadera cerrada, juraría escuchar, por debajo del ruido del agua, ese mismo gorgoteo grave, repitiéndose una y otra vez, cada vez un poco más cerca del otro lado de la cortina. Hoy sigo haciendo exploración urbana casi cada fin de semana, pero evito por completo cualquier lugar que alguna vez haya tenido agua corriendo por sus tuberías, y jamás vuelvo a entrar a un balneario abandonado sin importar cuántas veces me lo pidan mis seguidores en los comentarios. Nunca regresé por esa cámara, ni siquiera de día, ni siquiera acompañado, y ya hice las paces con la idea de que se va a quedar ahí para siempre, enterrada entre esos matorrales, junto a lo único que espero, de verdad que también se quede encerrado entre esas paredes de concreto. Si alguno de ustedes hace exploración urbana y algún día entra a las ruinas de Atlantis, en la segunda sección de Chapultepec, en la zona donde todavía se alcanza a ver la alberca principal y el tobogán en espiral, quiero pedirles algo. Justo detrás de la torre de salvavidas, hacia donde quedaba una regadera exterior ya derrumbada, entre unos matorrales secos, ahí debe seguir tirada mi cámara, boca abajo, exactamente donde se me cayó esa madrugada. La batería seguramente ya está muerta después de tanto tiempo, pero la tarjeta de memoria debería seguir intacta adentro. Si alguna vez pasan por ahí, aunque sea de día, y la encuentran, sería una gran ayuda para mí que la recuperaran y revisaran el material que alcancé a grabar esa noche antes de todo lo demás. Ahí debería quedar registrado, al menos, lo que pasó antes de que saliera corriendo. Yo, por ningún motivo, pienso volver a esa barda para buscarla, así que si alguien logra dar con ella, cuéntenme por acá en los comentarios lo que encuentran. Si este contenido es de tu agrado, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte los relatos más aterradores de Coordenada del Terror. Buenas noches.